Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. El episodio de hoy va a ser desarrollado sobre algo que es práctica común para aquellos que creemos en los procesos de reencarnación y de evolución a través de ese proceso de reencarnación hacia la perfección. Entonces, hablar de desencarnación y hablar de encarnación para nosotros es bastante sencillo. Para una persona que tiene una mentalidad unicista o clasista es mucho más difícil. Es casi imposible en ese momento porque no lo cree, ni lo sabe, ni lo interpreta. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo es la desencarnación del alma nuestra cuando morimos. Está relacionado con aquella pregunta clásica: ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Qué nos pasa? ¿Desaparecemos? ¿O vamos a un purgatorio, al infierno? ¿Esperamos la resurrección del juicio final? Son historias religiosas, válidas todas, pero con sus interpretaciones humanas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esto? Yo les voy a contar un poco mi historia, porque creo que les pasa a muchos de los que están ahí. Uno puede no creer en nada. Yo no era de esos, de chiquito. Yo tendría 7, 8 años y ya le hablaba a mis compañeritos de juegos que nosotros hacíamos algo así como: estamos acá, crecemos, después nos mantenemos estable un tiempo, después nos achicamos de vuelta, después volvemos a crecer, volvemos, era una figura así tipo amesetada. Eso uno diría, bueno, cosa de chicos. Sin embargo, ahí tenemos el ejemplo de cómo a veces hemos hablado de evocaciones, porque los chicos hasta esas edades tenemos o tienen esa capacidad de evocar cosas y recuerdos. Esta es la representación de las reencarnaciones a interpretación humana, porque evidentemente tendría que ser una cosa hacia mejor, ¿no es cierto? Bueno, claro, yo llegué a la juventud con una serie de fenómenos que no me podía explicar, pero sabía que estaban, porque yo tenía vivencias o tenía conceptos ya grabados que iba a aparecer. Por ejemplo, en algún momento la que fue después mi compañera de esta vida durante muchos años. Y entonces uno decía, bueno, ¿a quién se lo cuento? Si se lo digo a mi mamá me va a llevar al médico, y si se lo cuento al cura me va a llevar al seminario. Como yo no quería ninguna de esas dos cosas, me las callaba. Hasta que llegó el momento de encontrar una respuesta contundente, clara, precisa. Y me dio la seguridad, pues yo de entrada ya tenía un espíritu investigador. Yo siempre investigué todo, científico, un poco más bien de ciencias duras. Entonces mi mente trabajaba en ese sentido. A mí me tenían que dar las explicaciones. Yo en época de estudiantes tuve posibilidad de escuchar relatos de visiones y de experiencias psíquicas muy interesantes de parte de un compañero, sobre todo, que tenía, que me había hecho medio amigo. Y bueno, está bien, me gustaba escucharlo porque lo hablaba con sinceridad y conocimiento, y yo quería saber, tenía esa intención de saber de ese mundo que a veces se niega, ¿no? Pero es parte de una realidad que nosotros a veces negamos. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Que en definitiva era muy lindo, pero yo lo tenía como suelto, descolgado. Y es un poco lo que nos pasa ahora con los episodios, porque fíjense ustedes, los episodios van lindos si yo les explico a la luz del evolucionismo anímico cómo se ven las vidas cotidianas. Pero no es lo mismo que un curso, porque en un curso uno puede ser un curso de 5, 6, 8 episodios, 10 episodios,
uno puede hacer una secuencia de cosas para dar coherencia a la doctrina. Si no, hay que esperar. Hoy en día los acontecimientos están tan acelerados que no podemos saber nada, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo es el proceso de desencarnación en sí? Y acá es interesante porque todos nos preguntamos, ¿cómo voy a desencarnar? O cómo me voy a morir, digamos. Vamos a pensar en eso. ¿De dónde salen estas cosas organizadas? Organizadas, porque no es algo que se haya descubierto en ese momento, sino que es desde la noche de los tiempos. Los ciclos se cumplen, las plantas mueren, los animales mueren, el ser humano muere, las piedras, que son sólidas a través de ciclos que nos superan en número mucho, también se deshacen y se destruyen y pasan a ser, por efectos de la transmigración y la transmutación, en otros tipos de estructuras diferentes. Bueno, entonces uno dice, yo acepto que voy a morir, ya sé que voy a morir, pero ¿a dónde voy? ¿Y cómo voy a morir? Entonces, fíjense, una de las cosas que pregunta muchas veces uno, ¿qué pasa conmigo como ser pensante? La psiquis, o el espíritu, o el alma, que es lo mismo, porque es una cuestión de semántica, de palabras. Eso se lo dicen claramente a Hipólito León de Nizar-Ridel en 1857, cuando hace el estudio sobre fenomenologías de este tipo, pero que ya venían para mostrar a todo el hombre de este planeta Tierra un poquito más, para que la visión se levante un poco más, la vara nuestra de evaluación se eleve un poquito más, para que podamos entender la parte espiritual, que no tenemos desarrollada todavía. Este planeta es un planeta de pruebas y de expiaciones, más bien de sufrimientos, y tiene que pasar en algún momento a un mundo feliz. Nosotros estamos también en ese proceso, vamos haciendo experiencias así separadas. Y la pregunta sigue vigente, ¿cómo me separo? Y entonces acá hay que hacer una separación entre el cuerpo físico y el cuerpo, lo que es el alma, que somos las energías pensantes, nosotros, nuestra individualidad, que tenemos muchas personalidades a través del tiempo, que hemos hecho enriquecimiento del alma, pero todavía valores muy bajos. Tenemos que hacer experiencias positivas. A veces hacemos cosas malas y eso a su vez pues tiene correlatos en las cosas que nos pasan a futuro. Ya lo vamos a ver cuando toquemos la parte de encarnación. Pero ahora en este momento es esto lo que me interesa. El alma se separa de una manera casi como si fuera, no se compara con un pajarito cuando uno suelta la jaula y el pajarito sale. Si uno a un pajarito le abre la jaula, después de varios días o bastante tiempo que ha estado ahí, el pajarito no sale enseguida, y si sale, sale y revolotea alrededor, hasta que toma noción, digamos así, entre comillas, y puede salir y volar hacia afuera, hacia la libertad. A nosotros nos pasa lo mismo. El alma está en una especie de turbación, no tiene todavía una conciencia clara, ve su cuerpo de alguna manera físico que ya dejó, no puede retornar. No, a veces no sabemos bien a dónde estamos, vemos una cosa diferente, queremos comunicarnos y no podemos, y en un momento dado es el tiempo de poder salir hacia un futuro, hacia otra dimensión. Y después vamos a hablar también de las dimensiones porque hay muchos efectos con respecto a eso, pero ya la ciencia está tocando un poco esa, digamos, posibilidad, esa realidad mayor. Bueno, claro, el alma es una cosa. El cuerpo físico, que es la materia que nosotros tenemos, tiene también una especie de situación especial, porque
el dolor físico lo siente el físico y lo transmite al alma. Y se sufre, según cómo, en qué momento el dolor, el umbral del dolor es muy fuerte. Ya nosotros, ¿quién no lo sabe? Que necesitamos a veces calmantes o en algún momento, después de cierta edad, ya empezamos con toda una serie de achaquecitos, ¿no? Aunque no tengamos enfermedades. Pero tenemos patologías propias de la edad, que se van desgastando el organismo, propio del uso, como si fuera una maquinaria, y bueno, sí. Entonces, tenemos un dolor y la muerte se produce en forma natural, póngale. ¿Qué es en forma natural? Se agotó el tiempo, se agotó las energías vitales que tenían para el alma esa mantener ese cuerpo, las rutinas de ese cuerpo, las innumerables y complejísimas rutinas que hacen que el cuerpo nuestro responda permanentemente a nuestras necesidades. Y ahora se va a ir cambiando mucho porque con todo el tiempo viene la transición planetaria hacia un planeta mejor y tenemos la climatología que está cambiando a pasos muy agigantados con temperaturas, ustedes ven lo que está pasando, no hace falta que le expliquemos. Y fíjense ustedes que va a cambiar hasta los hábitos. Hace poco un tenista en Europa estaba jugando un partido y se descompensó por el intenso calor, con 61 grados de temperatura ambiente. Y esas son temperaturas que ya no se pueden bancar. El organismo nuestro tiene que adaptarse y nosotros tenemos que adaptar las costumbres, nuestros hábitos. Los tenemos que cambiar. Ahora están las infecciones como el COVID, como el dengue, como tantas cosas que están atacando y con la inclemencia del tiempo se intensifican. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos más, prestar atención a muchas cosas. Bueno, eso cambia los hábitos y costumbres y va adaptando nuestro organismo a nuevos desafíos. Es así. ¿Para qué? Para que limitemos un poco lo físico y también vayamos viendo y ampliando nuestra intelectualidad, nuestra alma. ¿Qué es el alma? La conciencia, los sentimientos, la mentalidad. Bueno, después tenemos qué pasa con el físico cuando se enfrenta a una enfermedad, un desgaste. Ahí aparece un dolor, la soledad, el abandono, la internación que puede tener la persona con un cambio de ambiente total. Cambió toda la estructura que estaba al lado de la persona. Los hábitos, le cambia la rutina, abruptamente. Es una experiencia que también tenemos que transitar. Y un accidente traumático de golpe, hagan de cuenta que tenemos un elástico estirado entre las dos manos y se va estirando despacito, se va estirando y se va desgastando, las fibras se van cortando hasta que la última fibrita se rompe. Ese sería un tránsito natural. Pero si es una fibra elástica muy fuerte, estirada y de golpe se corta, ese cordón de plata que habíamos hablado la vez pasada, es como un chijetazo de energía que va para ambos lados y le pega muy fuerte al alma. El caso también de los accidentes, ni que hablar un suicidio, porque el suicidio es como una rebeldía, es un delito frente a las leyes naturales, es renunciar a algo que tal vez hayamos pedido en algún momento. Las fuerzas nunca nos tienen que fallar. Tenemos que tener claro eso. Bueno, esto es importante que vayamos entendiendo por qué y para qué pasan estas cosas. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo porque vos a veces estás mirando estas cosas y dices, qué interesante, pero mira, ¿será así? Yo no creo. Está bien, tenés derecho a no creer. Pero pensá porque es tu vida. ¿Para qué trabajás? ¿Para qué estudiás? ¿Para qué? Y para estar mejor. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué vas a hacer? Aprovecha el tiempo de vida corto que tenemos
para fijar cosas interesantes, que te las puedas llevar, que te pueda nutrir el alma además del cuerpo. Es muy importante esto, muy importante. Y en el proceso de encarnación, que ya hemos dicho, a veces también tenemos el alma se incorpora de alguna manera en el proceso mismo de evolución mientras está como embrión dentro de la madre. Ellos tienen embriología o las ciencias que ahora estudian estos fenómenos, que trabajar muy rápido porque realmente sorprende las velocidades y la aceleración y los fenómenos que están ocurriendo ahí adentro físicamente. Y el físico se puede presionar y suponer que el alma también, a sabiendas muchas veces de las cosas que le tocan pasar, que hemos pedido, muchas veces también participa activamente. Miren, sin entrar ahora en desarrollar genética, pero vamos a hablar algo. Hay un proceso en las células germinales, tanto del hombre como de la mujer, en este momento, donde cuando después el cuerpo nuevo físico tiene procesos de edad ya nacido, tienen en cada par genético semejante o equivalente, dos tipos de composiciones genéticas, información genética, el paterno y el materno. Y se expresa uno que es el dominante y el otro que es recesivo no se expresa. Eso lo puede manejar el espíritu, es para cuestión de investigar. ¿Quién lo maneja eso? Lo preparan así, porque a veces en ese caso puede darse una debilidad física, una actitud física que tiene que ver con las pruebas que tienen que pasar. Ustedes miran, bueno, pero cuando nosotros podamos manejar la genética, entonces salió las pruebas. No, las pruebas se van a hacer de una manera o de otra siempre. Nosotros avancemos con todo. Está muy bien que se avance y que se mejore. Ojalá que se puedan encontrar soluciones. Pero como se investiga poco en ese sentido, bueno, o nada, bueno, ahí está, todavía se continúa con esto. ¿Va a cambiar esto? Sí, como decíamos la vez pasada, en el momento en que nos toque pasar el planeta, de un planeta con el poder manejado por la fuerza, a que sea un poder manejado por la capacidad de las personas. Bueno, las capacidades del alma, sabiduría, cuando se tenga más sabiduría, más conciencia, más tolerancia y demás. Bueno, esto es lo que habíamos estado hablando recientemente. Esto espero que de alguna manera los haga pensar. Todos los días a veces hay que pensar. ¿Por qué y para qué? Lo que a mí me dio lógica y me resultó después de tanto búsqueda, y después investigué y ya me metí del todo en la parte de la evolución. Por eso estoy hablando de la evolución aquí. A todos. No importa la franja etaria, porque muchas veces vamos creciendo y decimos, sí, yo ya tengo esto. Pero ahora, y entonces busco la felicidad. ¿Y en qué lo buscas? Abusos sexuales, orgías, fiestas, viajes, y a veces le dicen al lado, che, mirá que hay gente que está muriéndose de hambre en el mundo, y bueno, sobra gente. Siempre se justifican esas cosas. Y el otro, el carenciado, muchas veces está o sumido en un total concepto religioso que no es bueno, que es tolerancia total, agachar la cabeza que ya está, eso no corresponde. Tampoco corresponde la violencia, pero la violencia le incitan y entonces ahí tenemos esa lucha dicotómica. ¿Quién gana? ¿El que tiene la fuerza ahora o el que tiene la fuerza mañana? Y entonces yo una vuelta contaba, y lo vuelvo a decir ahora, un amigo decía, cuando uno le preguntaba, che, ¿a quién hay que votar? Por ejemplo, acá, ¿no? Estoy hablando también en el mundo.
¿A quién hay que seguir? Podríamos decir. Al menos malo, decía él. Al menos malo, porque todavía todos los compañeros de camino, de un lado o del otro, somos malos. Tenemos actitudes buenas y actitudes malas, pero muchos se creen que como están en la cima del poder, se sienten seguros hasta que les toca la muerte. Y ahí, pero yo atesoro, te dicen, para mis descendientes, para que mis descendientes tengan para poder ir a Marte, a Júpiter, a otro planeta cuando esto se destruya. Vas a ir a los planetas, todos tenemos derecho a ir a todos lados. Lo que tenemos que encontrar el camino, y el camino es con el alma, no con el físico. El físico va a quedar. El físico nuestro va a quedar acá. Y la Tierra va a ir evolucionando, va a desaparecer como está ahora, y va a quedar como planeta mucho más evolucionado. Y va a haber, y está siendo creado muchos otros planetas. Digan lo que digan, la evolución es constante. Bueno, para pensarlo, ¿no? Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.